Y ahora les ofrecemos este vídeo gracias a... Convertimos tu trading en una experiencia gourmet. IG, obsesionados con darte la mejor atención al cliente. Pon a tope tu trading con IG. A la programación de Negocios Televisión en una tarde donde de nuevo los dos temas siguen siendo un poco los mismos. Techo de deuda por un lado y por el otro, bancos. ¿Por qué motivo? Bueno, pues porque ayer tuvimos la comparecencia del ex consejero delegado de Silicon Valley Bank, también de los exdirectivos de Signature Bank, los bancos colapsados, las primeras fichas del dominó en caer en ese dominó bancario. Pero hoy seguimos con ese desfilo de ex banqueros de bancos colapsados en el Senado, porque ayer hablaron en el Senado y desde luego que pusieron de manifiesto que ellos no entonan el mea culpa, que se lavan las manos, que ellos no fueron los culpables de la caída de Silicon Valley Bank y de Signature Bank, algo con lo que no están de acuerdo desde luego desde la Reserva Federal, que siempre han apuntado hacia el mal hacer de los banqueros, de los gestores de los bancos quebrados. Bueno, ayer era Silicon Valley Bank y Signature Bank y hoy le toca el turno al otro banco quebrado, al tercer banco quebrado en orden, claro, pero es de los más grandes en quebrar de estos tres que han quebrado. Hablamos de First Republic Bank. Esta tarde a las 4 de la tarde va a hablar su ex consejero delegado y desde luego que tiene mucho que decir, porque ayer también le pusieron en un aprieto, desde luego, los senadores a los exdirectivos de Silicon Valley Bank y de Signature Bank. Enseguida en estas claves de la tarde les vamos a dar algunos detalles sobre qué se habló en esa comparecencia de los mandatarios. Y bueno, por otro lado, qué es lo que no se dijo o los silencios que guardaron, que desde luego decían mucho. Pero es que además, en términos de banca, hoy también nos fijamos en lo que está pasando en preapertura, por lo menos para los bancos regionales, porque parece que ha cambiado la cosa, ¿eh? Tenemos hoy a Western Alliance subiendo ahora mismo en torno a un 12% en preapertura. Recuerden que esto de momento es preapertura, todavía no ha abierto Wall Street, pero subiendo con mucha fuerza porque Western Alliance ha decidido seguir publicando datos de sus depósitos cuando le benefician. Claro, unos depósitos que dice que han seguido subiendo en los últimos 4 días, 3-4 días más o menos, que han subido en torno a los 200 millones y por eso hoy está repuntando disparada casi un 12%. Vamos ya con las claves de la tarde. Tampoco hay muchos datos macro esta tarde como para que bueno, nos detengamos demasiado. Desde luego que la clave va a estar sobre todo en eso que ocurre a las 4 de la tarde, comparecencia del ex CEO de First Republic Bank en el Senado. Pero antes de nada, el otro tema del día, ya se lo decíamos, el techo de deuda. Seguimos con la cuenta atrás. Es la cuenta atrás que tiene preocupado a todo el mercado y por eso aquí en Negocios Televisión les recordamos todos los días cuántos días quedan exactamente para que Estados Unidos se quede sin dinero según la fecha X que ha dado la propia Janet Yellen, la secretaria del Tesoro, que decía que el 1 de junio se quedan sin dinero. Bueno, pues ya solo quedan 16 días, apenas 2 semanas y un día. Estados Unidos, entonces la mayor economía del mundo, podría entrar en default. Y hoy les vamos a dar una cifra de esas escalofriantes, porque nos vamos a meter en las entrañas de la cuenta del Tesoro de Estados Unidos, de donde sale y entra el dinero, donde sale el dinero para pagar sobre todo las facturas de los estadounidenses, bueno, más bien de los estados, bueno, del estado de los Estados Unidos en este caso. Y les vamos a dar un dato para que entiendan bien la gravedad de la situación y por qué estamos diciendo que quedan 16 días para que Estados Unidos se quede sin dinero para pagar sus facturas y por qué de verdad el default está sorprendentemente cerca. Y es que, fíjense en el titular que les voy a dar. Solo este lunes 15 de mayo, la cuenta general del Tesoro, que es con la que paga todas sus facturas, solo el lunes, solo en un día, pagó 50.000 millones de dólares en solo un día en pagar intereses de deuda. Solo en pagar esos intereses en un día, el Tesoro vació su cuenta en un 35%. En un día, la vacía un 35% solo para pagar intereses de deuda y para pagar ni más ni menos que 50.000 millones en intereses. Insisto, en un solo día, y lo quiero recalcar, por eso lo repito tantas veces, en un día paga 50.000 millones y tampoco tiene tanto, ¿eh? De hecho, al final de ese día, al final del lunes, la cuenta del Tesoro se quedó tiritando en 87.000 millones de dólares. Es decir, claro, como les decíamos, ha vaciado la cuenta en 35%, en un 35%, ha destinado 50.000 millones en un día a pagar intereses y después de ese pago se queda solo con 87.000 millones. Bueno, esto lo hemos descubierto
como digo, mirando en las entrañas de la cuenta del Tesoro, de la cuenta general del Tesoro, la Treasury General Account en inglés. Es la cuenta operativa con la que opera el gobierno de los Estados Unidos para manejar el dinero público en los pagos y depósitos que se hacen en torno al Estado. Claro, ¿de qué tipo de transacciones estamos hablando que se operan en esta cuenta general del Tesoro? Bueno, pues por ejemplo desde cobrar impuestos, aduanas, cobrar por las emisiones de deuda, hasta pagar por facturas como los salarios de los funcionarios o los intereses de la deuda, claro, que ya les hemos dicho muchas veces, después de la subida de tipos, ojo a lo que se le viene a Estados Unidos, que anualizado ya paga casi $1 billón solo en intereses de la deuda, después del subidón de los intereses, de los tipos de interés que ha hecho la Reserva Federal. Claro, si en un año estamos hablando de $1 billón y en un día de 50.000 millones, pues imagínense ustedes lo que puede pasar de aquí a un año o de aquí a 2 años, cuando ya empiecen a vencer esos cupones que tienen que pagar los bonos que han sido emitidos ahora, con unos tipos de interés en torno al 3, 4, hasta 5% en algunas ocasiones. Entonces, claro, con la deuda o la cantidad de deuda que tiene emitida Estados Unidos, pues hay bonos que vencen casi todos los días, por lo menos los intereses, ¿no? Hay días que de repente hay muchos vencimientos juntos, vencimientos que además requieren pagar una cantidad monstruosa de dinero por parte del gobierno, porque ya saben que cuando el gobierno emite deuda, luego tiene que pagar intereses por un lado y luego el principal a los acreedores. Los intereses se pagan todos los años, anualmente, suele ser un pequeño porcentaje del principal de la deuda, en la jerga se llama cupón, eso es lo que pagan los bonos todos los años, un cupón, y el principal es simplemente devolverlo prestado, se devuelve a vencimiento del bono. Imagínense un bono a 10 años, pues dentro de 10 años el gobierno, el Estado de los Estados Unidos te devuelve, imagínense, los 1.000 euros que usted, bueno, $1.000 en este caso, que usted ha puesto en este bono. Y si están dándole pues un cupón del 5% todos los años, pues todos los años el Estado les paga a ustedes 50 euros. No está nada mal cuando estamos hablando de unas cantidades pequeñas, pero claro, cuando estamos hablando de miles de millones de dólares, pues aquí las cosas se ponen más difíciles y los tipos suben del 1% al 5% incluso en algunos casos. Pero claro, el verdadero problema está cuando confluye un pago de intereses de letras o bonos emitidos desde que la Fed empezó a subir tipos y además devoluciones de principal, que esto es mucho dinero también. Y es que claro, desde que la Fed empezó a subir tipos, las rentabilidades del mercado de deuda empezaron a subir. ¿Por qué motivo? Porque esto a priori parece muy sencillo, siempre lo decimos, damos por sabido por qué puede pasar esto, pero vamos a intentar explicarlo bien. Es por una cuestión muy sencilla de coste de oportunidad. Imagínense ustedes que son un banco y que la Reserva Federal les promete pagarles un 4% si depositan ahí su dinero, porque eso pueden hacer los bancos. Las entidades pueden depositar su dinero en la Reserva Federal, en el Banco Central Europeo si son bancos europeos. ¿Y a qué tipo le están remunerando esos depósitos? Pues al tipo que ponen la Reserva Federal o el Banco Central Europeo. En el caso de la Reserva Federal, en torno al 4 y pico por ciento. En el caso del Banco Central Europeo, un poquito por debajo. ¿Por qué entonces esos bancos que pueden depositar su dinero en la Fed al 4% van a comprarle una letra al Tesoro de Estados Unidos que paga un 2%, por ejemplo? Claro, si el Tesoro no empieza a aumentar la remuneración de sus bonos y letras, pierde atractivo. Y claro, si no consigue colocar toda esa deuda, pues hay mucho dinero que, claro, Estados Unidos necesita, y lo necesita emitiendo esa deuda. Y por eso los tipos que pagan los estados que emiten deuda se mueven al mismo ritmo normalmente, puntos porcentuales arriba, puntos porcentuales abajo, depende exactamente de en qué tramo de la curva estemos, pero se mueven al ritmo de lo que hacen los bancos centrales. Claro que cuando los tipos de las letras del Tesoro llegan incluso al 5%, pues estamos hablando de un pago de intereses de muchísimos miles de millones de dólares, incluso billones. A lo mejor podemos estar hablando, como es el caso de Estados Unidos, que ha anualizado ya está casi en el $1 billón de pago en intereses. Y claro, es lo que ha pasado ahora. Lo hemos descubierto echando un vistazo directamente al documento que publica el Tesoro, donde explica exactamente dónde va cada dólar que entra y que sale de la cuenta general del Tesoro cada día. Bueno, aquí tienen capturas de ese documento. Aquí a la izquierda pueden ver cómo comenzó el día, la cuenta, y cómo terminó. Estamos hablando del lunes 15 de mayo, este lunes. Empezó, como pueden verlo ahí, está muy pequeñito, pero bueno, yo de todas maneras les voy a dar el dato para que ustedes lo tengan en mente. Empezó el día 15 de mayo con 139.000 millones de dólares en la cuenta y termina ese mismo día con 87.000 millones. Es decir, en un día, de un plumazo, vuelan 52.000 millones de dólares, que se dice pronto, desde luego. Pero
¿Qué pasa en las entrañas de la cuenta del Tesoro para que vuelen 52.000 millones en un día? Un 35% de todo el dinero que había en la cuenta en un día se esfuma. Bueno, pues hubo unas salidas brutas, eso sí, porque netas son de 52.000 millones, hubo unas salidas brutas de más de 71.000 millones de dólares solo ese día. Y eso sin contar con las redemptions de la deuda, esto es, el pago de los principales de los bonos que vencen, que eso es cuando el Estado devuelve el dinero de la deuda que le prestaron acreedores, que eso es mucho dinero. De hecho, solo el 15 de mayo, y también lo pone ahí en la parte de la derecha, abajo del todo, las redemptions, las amortizaciones, fueron 137.000 millones solo en un día. Amortizaciones, que bueno, es básicamente en la jerga, como se le llama, la devolución del principal de esos bonos. Bueno, si nos fijamos en lo de arriba, donde se desglosan otros pagos que ha hecho la cuenta en el mismo día, hablo de la captura que está más a la derecha, vemos cómo sobresale desde luego un número, que es el que precisamente está con ese recuadro rojo que pueden ver ustedes en pantalla. De repente en esa lista, donde vemos números pequeños, claro, en este caso estamos hablando de miles de millones de dólares, pero en la mayoría de casos está por debajo de los 1.000 millones, prácticamente casi todo, excepto 4 partidas realmente. Pero claro, cuando vemos sobre todo números pequeños, de repente vemos un pago ahí de 50.971 millones de dólares y llama la atención, ¿no? Lo tienen ustedes ahí con un recuadro rojo, como pueden ver, 50.971 millones de dólares que se pagan en un solo día, porque miren ustedes en qué columna está, en la columna que pone Today, hoy, 15 de mayo, se pagan 50.971 millones. ¿Y en qué paga el Tesoro? Casi 51.000 millones de dólares. Bueno, pues los paga, lo pone ahí al lado, en intereses de la deuda, intereses de deuda emitida por el Tesoro, es decir, 51.000 millones casi son el pago de que las letras del Tesoro estén en torno a los 4 al 4-5% de tipos de interés por culpa de la subida de tipos de la Fed. Así que este es el claro ejemplo de que Estados Unidos tiene un problemón y que si no se aumenta el techo de deuda no va a poder pagar sus facturas, porque en un día, y esto es un ejemplo solo de lo que ocurre seguramente muchos días, pero en un día paga 50.000 millones en intereses. Claro, ¿cómo consigue tanto dinero para seguir pagando esos intereses? Emitiendo deuda. Y si no puede emitir deuda porque no tiene aumentado ese techo de deuda, pues tiene un problema. No va a poder seguir pagando esa barbaridad de intereses que tiene que pagar por la subida de tipos, porque se lo decíamos hace unos días, esto es una espiral, la pescadilla que se muerde la cola, una bola de nieve que sigue haciéndose cada vez más grande. Sin deuda nueva no se puede pagar la deuda vieja, es así de claro. Y la deuda nueva se emite a unos tipos de intereses estratosféricos. Así que va a haber que seguir emitiendo más deuda en el futuro para la que hoy emiten para pagar la deuda del pasado pueda pagarse, básicamente. Y para que se hagan una idea también, fíjense en cómo se ha movido la cuenta del Tesoro en los últimos años. Les decíamos que entra dinero, por ejemplo, cuando el Tesoro hace emisiones de deuda, sale cuando el Tesoro tiene que pagar por esas emisiones en intereses y el principal. Claro, lo están viendo ustedes ahí el movimiento, la evolución que ha tenido esa cuenta general del Tesoro en los últimos años, más o menos desde 2017, lo están viendo ustedes ahí. Los momentos en los que ha subido ha sido pues sobre todo ahí en 2020, también subió un poquito en 2022 a principios de año cuando la Fed aún no había subido tipos, pero sobre todo es cuando el Tesoro ha podido emitir deuda, y ha podido emitir mucha deuda y además a tipos muy baratos porque le salía rentable emitir esa deuda. Claro, ahí han entrado muchos millones de dólares, millones no, miles de millones, pero cuando más está bajando ahora es casualmente desde mediados de 2022, cuando los tipos ya habían empezado a subir, estaban muy altos, y cuando la emisión de deuda nueva se iba acercando además también al límite impuesto por el Congreso y que ahora no quieren volver a aumentar. Así que desde luego que parece entendible, ¿no?, todo eso que dice Janet Yellen, la secretaria del Tesoro, cuando habla de catástrofe económica. Y es que, como digo, a veces nos cuesta entender la magnitud de estos números, pero es que 35% de la cuenta del Tesoro, con la que paga todo, con la que paga sueldos, con la que paga deuda, 35% se ha esfumado, ha volado en un solo día por pago de intereses por 50.000 millones. Desde luego muchísimo dinero. Vamos con la siguiente clave de esta tarde. Hoy de nuevo miramos a los bancos. Tenemos nueva sesión de banqueros con bancos colapsados hoy en el Senado. Ayer le tocaba el turno a Silicon Valley Bank y Signature Bank, a sus directivos, y hoy le toca al exconsejero delegado de First Republic Bank, el último banco en caer. Cayó el día 1 de mayo y lo hizo en manos de JP Morgan tras la intervención de la FEDIC. Ya se sabe la historia. Bueno, ya se ha filtrado el testimonio que va a dar el ex CEO de First Republic, Michael Roffler,
Y se espera que se achaque, o que achaque más bien la quiebra del banco al contagio de otras quiebras de otras entidades regionales, es decir, mismo modus operandi que sus colegas ayer. Va a decir básicamente que no fue su culpa, que fue el contexto macroeconómico, que fue el contexto del sistema o del sector bancario en ese momento, que ya saben, se lo hemos dicho muchas veces, una de las bases del sistema financiero es la confianza. Si no hay confianza, el sistema se cae como un castillo de naipes. Y claro, lo que se ha filtrado ya que va a decir en el día de hoy Michael Roffler, el ex CEO de First Republic, es básicamente que los reguladores nunca le expresaron preocupación ninguna por la estrategia, por la liquidez o por la gestión de su banco. Y va a dar datos también, por ejemplo, que los depositantes retiraron más de 100.000 millones de dólares solo en unas semanas por el pánico generalizado en el sector. Bueno, se espera que hoy además diga que la caída de Silicon Valley Bank y Signature Bank no se podía prever y que tampoco se podía saber que esas quiebras provocarían una salida sustancial de depósitos en su banco. Vamos a ver cómo dice esto, porque si dice por un lado que había mucho pánico y que su banco ha caído por el pánico, pero luego a su vez dice que no se podía esperar que por la caída de Silicon Valley Bank y Signature Bank hubiera esta salida de depósitos, como que no cuadra, ¿no? Estas dos afirmaciones juntas. Va a ser esta tarde cuando hable el ex consejero delegado de First Republic Bank. Vamos a estar pendientes a las 4 de la tarde, en aproximadamente 45 minutos, es cuando se espera que comience ya esa comparecencia. Pero también vale la pena echar un vistazo a lo que se dijo ayer por los ejecutivos de Silicon Valley Bank y de Signature Bank. Ya les avanzo que ambos se quisieron lavar las manos y, por supuesto, nada de entonar el mea culpa, ¿eh? En todo caso, la culpa para la Fed. Dijeron que lo que había llevado a la caída de sus bancos eran unos eventos que no tenían precedentes. Pero luego empezaron a surgir las preguntas incómodas. Hasta ahora se ha dicho mucho que los directivos de Silicon Valley Bank, por ejemplo, no hicieron un uso correcto de las coberturas por riesgo de tipos de interés. Y es que hay que recordar que el banco tenía más de la mitad de sus activos en bonos de larga duración. Ya saben, se lo hemos explicado muchas veces, larga duración es igual a mayor sensibilidad en movimientos de tipos de interés. Es decir, ya saben ustedes también que cómo funciona la renta fija. Básicamente cuando suben los tipos, bajan los precios. Y cuando ese movimiento de tipos, por tanto, es una subida, los precios de los bonos que tenía Silicon Valley Bank se desploman, claro. Bueno, ayer uno de los exdirectivos básicamente se vino a excusar diciendo que estaban comprando bonos del Tesoro, que son considerados, él decía, uno de los activos más seguros del mundo. Pero cuando hablamos de sensibilidad a tipos de interés, da igual que estemos hablando de activos seguros, porque estamos hablando de que el precio de esos bonos se va a desplomar si suben los tipos, que si nos da igual que pase o qué es lo que pase de aquí al vencimiento, pues perfecto, porque vamos a ir recibiendo intereses y el principal nos lo van a devolver intacto, se supone, si no hay default, al vencimiento. Pero claro, como hay algún problema y haya que vender de manera anticipada en el mercado esos bonos, ahí es cuando tenemos un problema si los tipos han subido, porque entonces los precios de esos bonos se habrán desplomado y tendremos que vendernos al mercado con un precio mucho menor del que estábamos previendo que podíamos recuperar, porque nosotros pensábamos que si íbamos a vencimiento íbamos a recuperar toda la inversión y además los cupones. Pero claro, si pasa cualquier cosa, como le pasó a Silicon Valley Bank, no tiene cobertura de riesgo de tipos de interés y además hay que vender esos bonos al mercado, pues se venden con unos desplomes importantes. Así que da igual eso de que los bonos del Tesoro son uno de los activos más seguros del mundo, y eso lo tiene que saber el ex CEO de Silicon Valley Bank. Si lo sabemos nosotros, ¿cómo no lo va a saber un directivo de uno de los bancos regionales más importantes de Estados Unidos? Bueno, lo importante aquí, desde luego, que era tener una buena cobertura de riesgo de tipos, pero parece que Silicon Valley Bank no la tenía. Y ayer, uno de los senadores le hizo una pregunta incómoda al ex CEO de Silicon Valley Bank, y su respuesta, desde luego, que deja en una posición horrible al exdirectivo. Le preguntó uno de los senadores si no tenían coberturas de esos bonos, y Greg Becker le responde que sí, que había coberturas, pero que desconoce los detalles de esas coberturas. Claro, el CEO, jefe máximo de una empresa, no conoce los detalles de cómo se cubrían ante una subida de tipos cuando la Fed estaba subiendo los tipos como loca. ¿Cómo puede ser que no supiera los detalles de cómo se estaban cubriendo por el riesgo de subida de tipos, que era algo que ya estaba pasando, y que el CEO no supiera los detalles? Porque claro, es curioso también una de las reflexiones que hace el senador Kennedy, que le plantea también al ex CEO de Silicon Valley Bank. Le pregunta a Greg Becker: las coberturas cuestan dinero, ¿no? Y él le responde: claro que sí. Y Kennedy le dice: si hubierais tenido coberturas tendríais menos dinero, porque cuestan dinero. Y si tuvierais menos dinero,
eso habría afectado a tu bonus, es decir, a tu extra, a tu paga extra, porque al final va en función de la rentabilidad del banco. Y puede que aquí este senador haya dado en el clavo. ¿Hasta qué punto los banqueros de Silicon Valley Bank no cubrieron sus activos de la subida de tipos o no lo hicieron correctamente porque no les convenía a ellos a título particular? Bueno, lo mejor es la respuesta del ex CEO. Tarda como 3-4 segundos en responder y le dice, con poca seguridad además, que su sistema de compensación es un sistema de largo plazo. No sabemos si con esto ya se siente que ha respondido suficientemente bien a la pregunta, pero desde luego que parece que el senador Kennedy da bastante en el clavo y da un poco con lo que desde la Reserva Federal han insistido en varias ocasiones, que es muy probable que hubiera una mala gestión por parte de estos banqueros y que no pensaran en algo tan evidente como es tener una correcta cobertura de tipos de interés cuando tienes una cartera de bonos cuyo 55% está en bonos de larga duración y que, por tanto, en cuanto la Fed se ponga a subir tipos, que era algo evidente cuando están los tipos en el 0%, que en algún momento vayan a subir, tienes que tener una cobertura de tipos porque se van a desplomar esos precios. Bueno, desde luego que él dijo que sí, que tenían cobertura de tipos, pero de riesgo de tipos, pero parece que no de una manera con mucha contundencia, ¿no? No sé, no daba mucha confianza como se expresaba el ex CEO de Silicon Valley Bank, hoy ex CEO de First Republic, así que muy pendientes a las 4 porque tendremos aquí en directo esa retransmisión, iremos traduciendo qué es lo que se dice, ya les avanzaba antes qué es lo que va a pasar, que va a lavarse las manos, igual que sus colegas también ayer, pero desde luego que va a estar muy interesante escuchar también cómo le hacen preguntas incómodas y cómo responde también él, en este caso Michael Gosler, como digo, el ex CEO de First Republic. Vamos ya con la última clave de la tarde, que tiene mucho más que ver con todo el tema geopolítico y de divisas, ¿no? Vamos a hablarles ahora en los próximos minutos de que, bueno, hace ya muchos meses que venimos contándoles cómo países de todo el mundo, ya no solo Rusia y China, también están apoyando o apostando más bien por la desdolarización, es decir, ir dejando de utilizar el dólar para que empiece a dejar de ser una moneda de reserva mundial, que poco a poco su uso está bajando en términos mundiales, pero le queda mucho, desde luego, para dejar de ser la moneda de reserva mundial, la moneda rey. Lo hemos explicado aquí muchas veces con gráficos, explicando exactamente en qué porcentaje está. Muchos expertos nos dicen, puede pasar, pero todavía pueden quedar años, décadas incluso, para que eso llegue a pasar. Bueno, la desdolarización, para hacernos una idea, empezó más o menos con Rusia y China, que al final son los enemigos, si podemos decirlo así, de Estados Unidos en el mundo, y comenzó después de lo que pasó con Crimea en el año 2014. Ahora, tras la guerra en Ucrania y las nuevas sanciones, pues esa desdolarización vuelve a estar un poco en la cresta de la ola. Todo el mundo vuelve a pensar que es momento de apostar contra el dólar. Países como Brasil, Lula da Silva, su presidente, diciendo que no puede dormir pensando por qué se tienen que hacer transacciones con el dólar por antonomasia, por defecto casi. Luego tenemos a Pakistán, diciendo que va a comprar petróleo ruso en yuanes, que están poco a poco haciendo cada vez más feos todos estos países a la divisa reina, al dólar. Y el último en hacérselo es precisamente alguien que no hace mucho se reunió con Estados Unidos, con el equipo de Biden, y que parecía que estaban en mejores términos, pero desde luego que parece que ahora ya no. Hablamos de Nicolás Maduro, el presidente venezolano. Ha manifestado su intención de que su país abandone el dólar. Según el mandatario, la desdolarización es un fenómeno global y Venezuela tiene que sumarse a esa desdolarización. Fue ayer martes cuando Maduro anunciaba que su país va a avanzar en ese camino de abandonar el dólar en las transacciones económicas transfronterizas. Fue en su programa de televisión con Maduro Plus, que se transmite en cadenas y redes estatales, y ahí Nicolás Maduro dijo que el dólar se utiliza con un fin político por parte de Estados Unidos. Decía que al haber posicionado el dólar como la moneda de reserva y también del sistema financiero mundial, Estados Unidos tiene un poder sobre otros países. Y también recalcaba cómo Estados Unidos había estado utilizando su divisa para sancionar a países como China, Rusia, India, Irán, Venezuela o Cuba. Y Maduro también pronunciaba esa palabra mágica entonces. Decía que varios países habían dado el paso tras el abuso recibido y que habían comenzado la desdolarización del mundo. Decía que además llegaba un momento en el que el mundo se cansa. Iban surgiendo nuevos poderes económicos. Aquí Maduro volviendo a hablar de ese mundo multipolar del que ha hablado en muchas ocasiones Vladimir Putin, que ya desde Occidente algunos están un poco de acuerdo con él y diciendo que estamos en un mundo multipolar.
Pero bueno, Maduro insistiendo en que van a surgir nuevos poderes económicos. Maduro, que por cierto dice que sería óptimo usar una divisa que no utilice la moneda para esclavizar a los pueblos. Y de hecho, daba a entender que Venezuela iba a buscar una manera para conseguir una alternativa al dólar. Ayer decía, por ejemplo, que la ministra de Finanzas, Delcy Rodríguez, la ministra de Finanzas de Venezuela, debería estudiar la iniciativa de dejar de abandonar el dólar, porque decía que ya hay signos que van surgiendo en el sur que apuntan a eso, como está ocurriendo con Zimbabue, que ha dicho básicamente lo mismo. Zimbabue, igual que otros países africanos, que están siendo muy críticos contra el dólar, desde luego. Por ejemplo, en Kenia, hace poquito su presidente, William Ruto, lanzó una advertencia respecto al dólar, tras abandonarlo para las compras de petróleo. La cosa está en que no hace mucho a Maduro parecía interesarle tener buena relación con Estados Unidos, porque durante la administración de Joe Biden, varias delegaciones de alto nivel de la Casa Blanca han visitado Caracas para mantener encuentros con el presidente Maduro, que por cierto, tras años de confrontación con Estados Unidos, entonces de repente llegaba a calificar una de las reuniones como respetuosa, cordial y muy diplomática. Una de esas reuniones con la delegación de Estados Unidos. Claro, de hecho, en el marco de la invasión rusa de Ucrania, el gobierno de Estados Unidos confirma que se habían abordado temas de seguridad energética con Venezuela. Meses después, ¿qué pasa? Que el Tesoro autoriza a una petrolera estadounidense, a Chevron, a reanudar operaciones en Venezuela. A Estados Unidos, claro, le interesaba sacar petróleo de Venezuela. Después, sobre todo, de sancionar el petróleo de Rusia, porque tampoco hay tanto petróleo en el mundo, no se puede sancionar a todos los países que tienen petróleo. Y de hecho, en diciembre, Reuters aseguraba que Chevron, la petrolera a la que le habían permitido desde Estados Unidos sacar petróleo de Venezuela, pues que ya había mandado 2 petroleros a Venezuela para cargarlos de petróleo y traerlos a Estados Unidos. La primera vez, por cierto, en 4 años que Estados Unidos traía petróleo venezolano al país, pero parece que algo últimamente ha cambiado, porque ayer Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, dice básicamente que quiere abandonar el dólar después de esta especie de acuerdo al que parecieron llegar hace unos meses la administración Biden y la de Nicolás Maduro. Algo pasa, desde luego, en Venezuela, algo pasa en el mundo contra el dólar, porque ya son muchos los países que se están posicionando contra la divisa, que por el momento sigue siendo la divisa reina.